Hola de nuevo. Ya hemos envuelto todos los puntos que nos indica el patrón a cada lado del calcetín. Lo que hemos hecho es una forma de V invertida en esta dirección para ir formando la punta del calcetín. Lo que vamos a hacer ahora es una forma de V en la dirección contraria para que la punta del calcetín, que tiene la forma de un pico de ave, se cierre sobre sí misma. Para esto, lo que vamos a hacer es ir recogiendo todos los puntos que hemos envuelto con la hebra que los envuelve y envolveremos el punto inmediatamente siguiente al punto que hemos recogido. De esta manera lo que hacemos es evitar que nos queden agujeros. En cualquier caso, me gustaría que no os obsesionéis con los agujeros porque es una cosa que según vayáis tejiendo más vueltas cortas os irá saliendo cada vez mejor. Comenzamos deslizando todos los puntos envueltos a la aguja de la derecha. Y comenzamos a tejer del derecho. Todos los puntos hasta que nos encontremos con el primer punto envuelto. El primer punto envuelto es este. Como veis, esta es la hebra que lo envuelve y este es el punto. Vamos a deslizar el punto a la aguja de la derecha y la hebra que lo envuelve lo subimos también a la aguja de la derecha. Sin sacar, vamos a tejer los dos puntos juntos, tirando bien de la hebra para que la extra de tejido que nos sale de la hebra que hemos recogido quede por detrás. Y el siguiente punto lo vamos a envolver. El resto de los puntos los pasamos deslizados sin tejer. Ahora pasamos al siguiente calcetín. De la misma manera vamos a pasar todos los puntos envueltos sin tejer a la aguja de la derecha. El último punto, como ya sabéis, es el que envolvemos y empezamos a tejer del derecho hasta que nos encontramos el primer punto envuelto. El punto lo pasamos a la aguja de la derecha la hebra la subimos en la aguja de la derecha y sin sacar lo tejemos todo junto, dejando el extra de tejido por la parte de detrás. El siguiente punto lo envolvemos y pasamos sin tejer el resto de puntos. Ahora vamos a girar todo y os voy a mostrar cómo se envuelve por el lado revés. Igual deslizamos todos los puntos envueltos a la aguja de la derecha. Como veis, tenemos aquí el punto que acabamos de recoger, lo tejemos del revés y seguimos tejiendo todos del revés hasta que encontramos el primer punto envuelto, que es este. Los puntos envueltos del revés se ven mucho mejor por el derecho. ¿Veis? Esta es la hebra y es el punto envuelto. Entonces, esta hebra desde el derecho la vamos a subir en la aguja de la izquierda y sin sacarlo todo lo tejeremos junto, dejando el extra de tejido hacia dentro del calcetín. Y el siguiente punto lo vamos a envolver y pasamos el resto, que se me escapa uno, pasamos el resto deslizados sin tejer. Ahora vamos al siguiente calcetín por el lado del revés. Igualmente deslizamos todos los que están envueltos sin tejer, tejemos el punto que acabamos de envolver, tejemos del revés hasta el primer punto envuelto y como veis aquí es este, por la parte del derecho cogemos la hebra, la montamos en la aguja izquierda y sin sacarlo tejemos los dos del revés, dejando el extra de tejido hacia dentro del calcetín y el siguiente lo envolvemos.
Todos los demás los pasamos sin tejer. De esta manera lo que hemos hecho es recoger un punto y su envoltura. Ahora lo que vamos a hacer es recoger el siguiente punto que lo habíamos envuelto doblemente la vez anterior. De modo que os voy a enseñar a recoger las dos envolturas. Pasamos todos sin tejer. Este es el punto que acabamos de recoger, lo tejemos del derecho. Seguimos tejiendo hasta que nos encontramos el punto que hemos envuelto por segunda vez ahora y lo tenemos aquí. ¿Lo veis? Tiene dos hebras que lo están envolviendo. Igualmente, este punto lo pasamos a la aguja de la derecha, recogemos las dos hebras, las montamos en la aguja de la derecha y sin sacarlo de esta aguja lo tejemos todo, los tres puntos, bueno, el punto y sus dos hebras, del derecho. Como veis, queda aquí un extra de tejido que se va a la parte de atrás del calcetín. Y el siguiente punto lo envolvemos y los demás los pasamos sin tejer. Repito, todos los puntos envueltos los vamos a pasar sin tejer. El último lo envolvemos, empezamos a tejer del derecho. Cuando llegamos al punto que está doblemente envuelto, lo veis ahí, pasamos a la aguja de la derecha, cogemos las dos hebras, las montamos en la aguja de la derecha y todo junto lo tejemos, dejando el extra de tejido por la parte de atrás del calcetín. Y el siguiente punto lo volvemos a envolver. Ahora vamos a recoger las dos hebras por el lado revés. Pasamos todos los puntos envueltos sin tejer. Comenzamos a tejer del revés. Y cuando llegamos al siguiente punto envuelto, que está envuelto doblemente, lo revisamos por el lado derecho. Cogemos por el lado derecho las dos hebras, las montamos en la aguja de la izquierda y sin sacarlo tejemos todo del revés, tirando de la hebra para que el extra de tejido se quede por dentro del calcetín. El siguiente punto lo volvemos a envolver y el resto de puntos los pasamos sin tejer a la otra aguja. Vamos a repetir para el siguiente calcetín. Todos los puntos envueltos los pasamos sin tejer, comenzamos a tejer del revés. Y cuando llegamos al siguiente punto que está doblemente envuelto, desde el derecho levantamos las dos hebras en la aguja de la izquierda y sin sacarlo todo lo tejemos del revés, tirando de la hebra para que el extra de tejido quede por dentro del calcetín. Pasamos el siguiente y lo envolvemos y el resto los pasamos sin tejer. Ahora el resto de puntos los voy a ir envolviendo y recogiendo a cámara rápida y después os enseñaré cómo quitar el montaje provisional. Ya hemos terminado de recoger todos los puntos de la punta del calcetín y como veis esto ya va apareciendo una punta. Bueno, de hecho está prácticamente terminada. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar el montaje provisional y preparar las agujas para tejer en Magic Loop, porque aunque hemos dicho que íbamos a tejer los dos calcetines a la vez en Magic Loop, de momento no estábamos haciendo Magic Loop. Vale, en este punto tengo que explicaros algunas cositas para que las que no lo hayáis hecho nunca no os liéis.
tenemos el montaje provisional en la cara externa del calcetín, es decir, hacia nosotros. La hebra está a la derecha. Empezaremos a deshacer el montaje provisional por la derecha. El nudo que nos indica el principio de la cadeneta está a la izquierda y el montaje provisional está hacia arriba. Con esta aguja, ¿vale?, vamos a recoger todos los puntos del montaje provisional. Lo que tenemos que hacer es recoger cada punto desde la parte de atrás de la patita de la derecha. Introducimos con esta aguja la punta de la aguja por la parte de atrás de la patita de la derecha. Ya he asegurado 3 puntos, puedo empezar a deshacer la cadeneta. Me voy a ayudar con una aguja. Simplemente tiramos y, como veis, la cadeneta se va a deshacer sola. En el momento en el que haga tope, eso significa que tenemos la cadeneta enredada en algún sitio. Así que con ayuda de la aguja tiramos y la sacamos. Vamos tirando y la vamos sacando. Poquito a poco para que no se nos escapen los puntos. Vamos recogiendo por la patita de atrás. Ojo que aquí se escapa uno. Vamos recogiendo por la patita de atrás. Y vamos tirando del hilo. Os recomiendo que vayáis asegurando los puntos antes de tirar del hilo. Yo soy un poco kamikaze y tiro del hilo y los recojo todos al final, pero sobre todo con la lana que estamos trabajando, los calcetines de Halloween, que es muy oscura, por favor, primero asegurad los puntos. Safety first. Vale. Pues ya tenemos el primer montaje provisional deshecho. Ahora lo que pasa es que la hebra la tenemos aquí, ¿vale? Y tenemos que tener las dos agujas en esta dirección para poder empezar a tejer en Magic Loop. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente girarlo todo para pasar los puntos sin tejer de esta aguja a esta. Los vamos pasando todos, recogemos este punto que antes se quiso escapar, ahora se quiere escapar el siguiente. Recogemos todos los puntos rebeldes que encontremos por el camino y llegamos hasta el final. Ahora, con cuidado, tiramos de la aguja para preparar las agujas para trabajar en Magic Loop. Ojo de qué aguja tiráis, porque normalmente tiramos de la aguja, sacamos los puntos y ahí entramos en pánico. Vale, ahora ya tenemos la punta lista para empezar a trabajar en Magic Loop. Lo que vamos a hacer es coger la aguja de atrás. Las dos puntas tienen que estar en aquella dirección. Cogemos la aguja que nos queda más atrás y empezamos a tejer. Y ya tenemos la primera punta preparada para tejer. Cambiamos de ovillo.
Voy a colocarlo todo. Ahora cambiamos de ovillo y con esta aguja vamos a recoger el otro montaje provisional. Os recuerdo que tenemos la hebra a este lado, el nudo corredizo a este lado y que vamos a recogerlos desde la derecha. Y el segundo montaje provisional está fuera. Igualmente tenemos la hebra aquí, así que tenemos que repetir la operación. Llevamos los puntos a la punta de la aguja y los vamos a pasar a la aguja contraria para poder empezar a tejer. Para comenzar a tejer. Y así de sencillo hemos preparado las dos puntas para seguir tejiendo en Magic Loop. Para tejer en Magic Loop siempre tenemos que tener las agujas mirando hacia la derecha y las hebras en el lado de la derecha, preparadas para tejer. Cogemos los calcetines de esta manera, preparamos la aguja, la hebra para tejer y la aguja de fuera, la de debajo, la sacamos y comenzamos a tejer. Cuando lleguemos al final, simplemente cambiamos de hebra, cambiamos de calcetín y continuamos tejiendo. Lo más importante aquí, aunque os suene redundante, es cambiar la hebra, cambiar de ovillo. Cada calcetín se hace con un ovillo. Si no, lo que pasa es que los unimos. Y mucho cuidado también al volver a preparar las agujas, que tenemos que tirar del cable, no sacar los puntos. Ahora ya tenemos otra vez listos los calcetines para seguir tejiendo. Yo en este punto lo que os recomiendo es que en el principio de vuelta, en el calcetín, que es el principio de vuelta, ahora hemos hecho media vuelta y tendríamos que volver a tejer la siguiente, ¿vale? En el calcetín que os indica el principio de vuelta, yo pondría un marcador, simplemente para saber cuándo habéis completado la vuelta, porque de esta manera cuando tejáis una fila y una fila es solo media vuelta. Así que siempre que tengáis el marcador a la derecha es que estaréis empezando una nueva vuelta. Ahora que ya sabemos cómo tejer en circular en Magic Loop, lo que vamos a hacer es ver cómo se hace el cambio de color. He tejido un par de cambios de color aquí para que veáis que si no ponemos atención al tejer en circular, se produce un pequeño escalón en las rayas. Aquí y aquí. Esto sucede porque cuando tejemos en circular estamos generando una espiral. Entonces siempre vamos a tener una línea más en un lado que en el otro. Para que esto no suceda, para evitar este pequeño salto, lo que vamos a hacer es preparar las agujas para tejer y simplemente la lana amarilla la paso por encima y comienzo a tejer con el color gris. En esta primera vuelta esto es todo lo que tenemos que hacer. Voy a avanzar. Y cuando llegamos al cambio de color, lo que vamos a hacer es
Igual que antes, pasamos la lana que vamos a dejar atrás y la giramos completamente sobre la nueva hebra. Y el primer punto de esta vuelta lo vamos a pasar sin tejer, como si tejiésemos del revés. Continuamos y cuando nos acercamos al cambio de color, simplemente volvemos a pasar por encima la hebra con la que no estamos tejiendo. De esta manera lo que vamos haciendo es llevar por dentro el color con el que no estamos tejiendo. Así podemos continuar tejiendo las rayas del grosor que queramos. Y, como veis aquí, no se produce ese salto.